Bueno, buenas noches, Luis. Antes que nada, la verdad es que lamentablemente se sentó un precedente muy preocupante, ¿no? Porque más en el marco en que se planteó esta situación. Este año se va a empezar a discutir en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el Plan Urbano Ambiental, que tiene que ver con una definición estructural para la ciudad, ¿no? Que en los próximos años va a regir ese plan urbano, que por otro lado está vencido desde el año 2008, apenas asumió el macrismo en el 2007, al año siguiente venció, y por mandato constitucional establecía que cada 5 años había que renovarlo. Y se discutió previamente el código urbanístico y el código de edificación, y el plan urbano ambiental es la ley marco de esto. Digo que lo menciono porque es muy importante, y en ese marco, en ese contexto, se definió en la integración del Consejo de Plan Urbano Ambiental, que es quien elabora este Plan Urbano Ambiental que menciono, se conforma de la siguiente manera ese Consejo: 12 técnicos que propone el Ejecutivo, que define el Ejecutivo de la ciudad, y 9 técnicos que los propone la legislatura. Es claro que en la ley 71 que rige la conformación de este Consejo no establece una proporcionalidad, ¿no? La realidad es que no dice que la mayoría tiene tanto porcentaje, la segunda minoría tanto, pero lo que no puede pasar es lo que sucedió. De los 9 integrantes que propusieron, ningún integrante de los técnicos que van a conformar ese Consejo de Plan Urbano Ambiental va a ser de la fuerza del Frente de Todos, una fuerza que, para refrescar la memoria, en la última elección sacó más del 35% de los votos, más de 700.000 votantes de la ciudad acompañaron nuestro proyecto, y hoy somos un bloque de 17 legisladores. Y la verdad, con una definición política que a nosotros no nos extraña, porque claramente una de las tareas que, al margen de elaborar el Plan Urbano Ambiental, que tiene el Consejo de Plan Urbano Ambiental, el COPUA, como se denomina comúnmente en el ámbito de la legislatura y en el ámbito del Poder Ejecutivo, lo que hace es evaluar también muchas excepciones a desarrollos inmobiliarios, y también tiene que ver con el control y el monitoreo de la obra pública. Entonces, lo que están haciendo al dejar por fuera de la integración al Frente de Todos, y al margen de cercenar la representatividad que tenemos con respecto a la ciudadanía, es no permitir que haya una voz que pueda tener en ese momento que se dictamine sobre alguna cuestión que tenga que ver con negocios inmobiliarios u obra pública, la voz de la principal oposición. Hay que tener en cuenta que de 60 legisladores hay 39 que son que integran el oficialismo más puro y duro, y después bloques como el de Roy Cortina, que fue, si bien es del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, fue el segundo candidato de los legisladores en la última elección, ¿no? Entonces, la verdad, llena de preocupación, porque tiene una relevancia importante, porque, entre otras cosas, hay información que pasa por ahí que no pasa por la legislatura, Luis. Claro, yo te pregunto nada más como informaciones, esos integrantes de ese consejo que tiene que ser votado por la legislatura, ¿lo elige en asamblea la legislatura o es una comisión especial de la legislatura que decide? Mira, desde el Consejo funciona desde 1998. Siempre la integración, que son 2 años de mandato que tiene cada los consejeros, siempre fue parte de una discusión interna en la legislatura, y se hace una propuesta común entre los bloques. Obviamente los bloques con más integrantes siempre tienen una mayor incidencia en esa integración. Bueno, esta vez en una definición, y entendemos nosotros por el rol de oposición que venimos cumpliendo, ¿no? Claramente, más allá de la pandemia, que todos celebramos que se trabaje conjuntamente a nivel nacional, conducido por el presidente de la Nación, el abordaje puntual de la pandemia, nosotros venimos marcando, ¿no?, las cuestiones que pasan en la ciudad con respecto al sistema de salud, y muchas cosas que se fueron aprobando en la legislatura que nosotros no participamos porque entendíamos que eran inoportunas o porque no alcanzaban a resolver la situación de algún sector que estaba muy perjudicado por la pandemia. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley de emergencia económica y financiera, una ley que, si bien le dio a la reta la posibilidad de reasignar presupuestos sin ningún tipo de tope, la ley de presupuesto tiene un tope del 5% para reasignar una vez aprobado el presupuesto, le dio la herramienta esa a la reta de poder definir arbitrariamente a dónde poner y dónde sacar y a dónde destinar el dinero, pero ninguna de las medidas que estaban planteadas en la ley de emergencia económica tenía una ausencia importante
la atención a cualquier sector de los perjudicados. Si podemos hablar de pequeños comercios, de mejorar las condiciones salariales de sectores de la salud, de contratar más promotores para poder trabajar más fuertemente en la búsqueda activa de contactos estrechos de COVID positivo. Bueno, creo que nuestra postura de oposición, en términos también propositivos, ¿no? Porque estoy diciendo esto porque nosotros tenemos mucha iniciativa legislativa que va en esa línea de tratar de atender a algunos de los sectores más perjudicados, ¿no? También podemos mencionar los barrios populares que nuestras villas, la verdad que están padeciendo situaciones muy complejas, porque finalmente la pandemia viene a poner de manifiesto mucho déficit en el área de salud, en el área de educación, y también obviamente en los barrios más humildes de la ciudad, que siempre son los más castigados. Volviendo a este tema de este consejo que se conformó, y como vos decís, yo tengo un informe donde dice que de los 9 representantes que se designaron, 5 son del PRO, 2 de la UCR, ¿no? Que además integra el oficialista Cambiemos. Para algunas cosas están en el mismo bloque, para otras se quieren separar. Uno del GEN de Margarita Stolbizer y otro sería para Consenso Federal, que fue una tercera fuerza, o sea que lo integraría un bloque que tiene mucho menos voto y mucho menos representante en la legislatura que la segunda minoría. A mí no me importa si el Frente de Todos y demás, no, para mí es un problema, me importa porque justamente es un tema democrático de representación de las mayorías y las minorías en lugares donde, bueno, es parte del debate como representantes de la ciudadanía, ¿verdad? Comparto plenamente, Luis. La realidad es que también, viste, vos cuando lo empezaste a leer te diste cuenta de la trampa enseguida, ¿no? Es decir, 5 del oficialismo, 2 de la UCR Evolución, que en realidad tienen un ministro, porque el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad es parte de esa fuerza política, y por otro lado Lustó, ya lo tenemos olvidado, pero fue canciller, digamos, es decir, embajador en Estados Unidos del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí. Y después las otras 2 fuerzas, el GEN Stolbizer, que la verdad, nosotros tenemos problemas que las minorías lo integren. Ahora, que el oficialismo ceda los lugares que tiene que ceder para que sea más plural la integración. Lo que es inaceptable para nosotros es comprender que 9 integrantes que van a representar la legislatura, ninguno de ellos sea parte del bloque que tiene 17 legisladores, casi el 30% de los legisladores que hoy actualmente están con mandato vigente. Claro, entonces, bueno, no hay problema que los monobloques tengan representación, pero que la sea del oficialismo, ¿no? Seguro. Y esto porque tiene por que otro ver lado, perdón Luis, sí. Porque por otro lado tiene 12 integrantes que van del Poder Ejecutivo, que eso Claro. sí lo define el oficialismo íntegramente. Finalmente, entre los 12 más los 7 que mencionás, que es el oficialismo en su conjunto con la UCR, tiene 19 de 21, una barbaridad, Claro. ¿no? Claro, yo diría un poco en broma, falta que se reúnan todos en la casa de Larreta y listo, ya está. Y la verdad que llama poderosamente la atención, ¿no? Y vemos una intencionalidad de fondo muy preocupante, porque, a ver, en campaña se pasa hablando de diálogo, digamos que diálogo tiene que ver con una ida y vuelta, no solamente con escuchar, y cuando toca el momento de integrar, se rompe una tradición finalmente, como te decía, de 1998 a la fecha, hubo 11 mandatos de consejeros, y siempre la primera minoría por lo menos tuvo 2 lugares de los que van por parte de la legislatura, ¿no? Pero Claro. bueno, lamentablemente han cometido un error muy grave que nos empuja a nosotros, porque no vamos a perder nuestra voz, a conformar, sí, un espacio de notables del urbanismo, del ambientalismo, de la sociología, de la antropología, para poder proponer un plan urbano ambiental de las características que nosotros entendemos que tiene que tener la ciudad de Buenos Aires, por lo menos para los próximos 20 años. Seguro, Javier. Estamos hablando con Javier Andrade, integrante del Frente de Todos en la legislatura y vicepresidente de su bloque. Y yo digo, mientras te escucho, esto tiene que ver con todas estas cuestiones de la inmobiliaria Larreta, yo le digo, ¿no? La inmobiliaria Larreta, donde, bueno, la venta de terrenos públicos, como fue el último que se frenó, pero no sé en qué estado está aquí en el barrio de Villa Crespo, ¿no? En la estación Villa Crespo, 2 terrenos linderos, y que el AVE había empezado a plantear que iban a investigar, iban a estudiar todas esas sesiones que hizo durante el gobierno de Macri,
al gobierno de la ciudad, y cómo se compatibiliza esto con este consejo, porque cómo está lo de la AVE, cómo quedó al final, porque después no se supo más nada. Fue muy preocupante porque la realidad es que en el medio de la pandemia los únicos dos proyectos que quisieron viabilizar fue darle norma al Triángulo de Salguero, que es un triángulo que está justo en la bajada de la autopista Ilía, que es la que sale de 9 de julio, cuando llega a la costanera, un triángulo ahí que quieren dar norma, lo que muestra también que cualquier pedacito de tierra es propenso a un negocio inmobiliario, darle norma para la construcción de, creo que eran 14 pisos aproximadamente, y por otro lado, a los costados de donde se acaba de levantar el tren en Villa Crespo, estoy hablando de Dorrego y Corrientes, las dos veredas, digamos, tienen terrenos linderos que eran los que estaban al costado del ferrocarril. Bueno, también querían darle norma que en la esquina de Dorrego y Corrientes puntualmente llegan a una altura de 34 metros. La verdad, nos parecía a nosotros desproporcionado y con algún signo de perversidad ponerse a tratar ese tipo de temas en el marco de la pandemia, ¿no? Porque entendemos que hay otras urgencias para poder abordar. Y la realidad es que claramente acá el negocio inmobiliario fue una gesta estructural del gobierno de Mauricio Macri y de Rodríguez Larreta. Te digo más, Rodríguez Larreta vendió y puso a la venta la misma cantidad de tierra pública en la ciudad de Buenos Aires que Mauricio Macri en su mandato. ¿Viste? Cuando Mauricio Macri en alguna entrevista con Varela Llosa, creo que fue, dijo cómo seguiría él si tuviese su gobierno, dijo el mismo camino pero más, profundizaría más. Bueno, Larreta lo hizo en la ciudad, profundizó mucho más la venta de tierra pública en comparación con los 8 años de Macri, y la realidad es que contrariamente hay un grave problema de acceso a la vivienda de manera estructural de los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires, ¿no? Es muy dificultoso, hoy alquilar es complicado, cerca del 35% de los habitantes de la ciudad alquilan, y por otro lado una ciudad excluyente, ¿no? Que la verdad aquel que no puede pagarla, el planteo es que se vaya, digamos, ¿no? Por eso hay grandes procesos de gentrificación en barrios como La Boca, Barracas. Bueno, Palermo Hollywood, al margen de que es un barrio del norte, es un claro ejemplo, ¿no? En los últimos 12 años, aquellos que conocen lo que era Palermo Viejo, hoy ya es difícil encontrar una vivienda, y el negocio no nos parece mal que exista el comercio, ¿no? Pero el negocio fue por encima de la vivienda en un barrio que era muy bonito también, ¿no? Y que tenía casas bajas y lugares muy agradables para circular en la calle con asolamiento, que hoy en día terminaron siendo amplios sectores comerciales, ¿no? Que la verdad no existe. A ver, cuando avanza el negocio del comercio sobre la vivienda, es una situación preocupante, y más cuando el negocio inmobiliario, para agregarte un dato, Luis, y espero no enmarañar la charla, hasta el 2017, que es donde tenemos datos, en la ciudad del 2011 se construyen 1,5 millones de metros cuadrados por año, se construyeron. De ese 100%, de ese 1,5 millones, el 70% aproximadamente es para vivienda multifamiliar. Si tomás ese 100%, tomando el 70% de ese como un 100, el 65% es vivienda suntuosa y lujosa. Es decir, se está construyendo vivienda de una calidad tan alta que está pensada como reserva de valor para venderla cuando sea necesario, y no para generar la posibilidad de aquellos que habitan en la ciudad puedan tener acceso a la vivienda. Entonces, la realidad que es muy perversa la situación, y nosotros entendemos que tiene que haber una política activa del Estado en ese sentido para resolver el grave problema habitacional que tenemos, ¿no?, en toda la ciudad. Dale. Yo, bueno, por último puedo decir que me llama la atención que todos estos temas, donde Santilli, Larreta y otros funcionarios del gobierno de la ciudad se recorren todos los medios, todos los días, radio, televisión, diarios, y nadie le pregunta sobre estos temas, ¿no? Como que el COVID-19 marcó todo, o es una excusa para tapar todo esto. Y lamentablemente nuestros medios, los medios vecinales, los medios alternativos, los medios comunitarios, estamos vedados a poder charlar con funcionarios del gobierno de la ciudad. Los llamamos y nadie te atiende, ¿no? Cuando en realidad me parece a mí que los funcionarios públicos tienen que estar a disposición de todos los medios, no solamente de los amigos o de los que no le preguntan algunas cosas que lo pueden llegar a poner incómodo, ¿no? Y ese es un tema que en la ciudad de Buenos Aires lo tenemos, ese problema.
quienes integramos los medios vecinales, que somos legales, porque funcionamos en un registro de medios vecinales por ley de la Ciudad de Buenos Aires, y se entiende que seríamos los que también podríamos ser voceros para nuestros vecinos, ¿no? Para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, y no podemos llegar. Tenemos que hacer, bueno, llamarlos a ustedes, llamar a otras organizaciones para que nos expliquen la problemática y no quien la generan, ¿no? A ellos no le podemos preguntar nada. Sí, la realidad es que es una preocupación muy grande. El blindaje mediático que tiene Larreta desde hace muchísimo tiempo es brutal, lo que lo muestra siempre más como un intendente que como un jefe de gobierno, ¿no? Habla de la vereda, de la iluminación, de las plazas, pero nunca de los problemas estructurales que tiene la ciudad. Y por otro lado, obviamente, entendemos que en el marco de la pandemia toma una centralidad el tema. La realidad es que por eso somos muy agradecidos cada vez que podemos poder llevar nuestra voz a algunos de los medios vecinales, como vos mencionás, a los cuales el gobierno de la ciudad debería fomentar y generar más pauta para que ellos también puedan seguir creciendo y poder capilarizar, como vos decís bien, cuando en una materia como una pandemia, lo que nos aboca hoy, que puedan ser grandes difusores de las políticas de prevención, ¿no? Pero sí, lamentablemente no sucede eso, por eso nosotros aprovechamos en cada oportunidad que podemos, tanto yo como el resto de mis compañeros y compañeros legisladores, y también diputados nacionales y hasta senadores también, cuando tenemos la posibilidad de conversar con un medio barrial, vecinal, popular, como sea, siempre es importante para nosotros porque sabemos que de alguna manera a veces podemos aclarar algún punto de vista nuestro y otras veces podemos visibilizar cosas que preocupan muchísimo, ¿no? Como las que estamos conversando recién, o como por ejemplo el otro día que nos encontramos que se gastaron 28 millones de pesos en máquinas expendedoras de gaseosa y snacks, digamos, ¿no? Así es, sí. Entonces digo, en el medio de la pandemia, gastar 28 millones de pesos en máquinas expendedoras, que en algunos de sus destinos inclusive son la jefatura de gobierno de la Ciudad, bueno, nosotros decimos, algo raro pasa ahí, ¿no? Porque seguramente tenemos alguna oportunidad y se pueden comprar más respiradores, poner en condiciones más camas en la ciudad, ¿no? Y lamentablemente nos vemos en la obligación de marcar y visibilizar esas situaciones, por eso somos muy agradecidos de todos ustedes. Bueno, te agradecemos nosotros la comunicación y solo mi opinión es, nosotros tenemos el derecho de informar y los funcionarios públicos tienen la obligación de tener la posibilidad los oyentes y los ciudadanos de escucharlos, pero bueno, hay una parte que no se cumple. Te agradecemos mucho, Javier, la comunicación y nos vamos a seguir manteniendo en contacto porque lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires nos preocupa a todos y a todas. El agradecido soy yo, Luis, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia y siempre a disposición para poder conversar y compartir una idea o alguna preocupación.